Estamos de regreso en la sección de entrevistas de a las 8:45. Como les decía antes, estábamos ya con Juan Luis Font conversando acerca de este tema, pero le damos la bienvenida a la señora vicepresidenta Roxana Baldetti. Buenas noches, gracias Bienvenida, un gusto que se encuentre usted aquí. Muchas gracias. Juan Luis, por favor. Bueno, yo arranco preguntándole, ¿ha sido como esperaba convertirse en vicepresidenta de la República? Ha sido más difícil de lo que esperaba. 61 días al día de hoy. Sí, 61 días al día de hoy. Realmente los problemas los conocíamos, sabíamos, 8 años de estar en el Congreso investigando, interpelando, no es por gusto. Pero la verdad es que hay un dicho que dice que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y cuando uno se da cuenta realmente de los grandes atrasos, pero sobre todo de los grandes robos que por años se han hecho en este país, uno entiende entonces por qué el gran rezago de este país. ¿Pero se refiere a eso el rezago? ¿Estrictamente a corrupción? Cuando usted ve que hay, hoy por ejemplo, lo decía el presidente, diputados que todavía quieren negociar obras a cambio de terminar una interpelación y no son 2, 3 centavos, 400 millones, pues ese dinero en vez de estar sirviendo para comisión debería servir para la red de escuelas que está completamente destrozada. Ahora, es suficientemente difícil llegar a un nuevo gobierno, sí. Y siendo la primera mujer vicepresidenta. Doble carga. Eso, sí, implica claro, eso algo por más. supuesto, doble carga. Todas las mujeres tenemos doble carga y 3 jornadas. Y la doble carga es además porque en la historia es la primera mujer que ocupa una silla que había estado de adorno y que yo siempre dije, yo no quiero una silla de adorno, yo quiero una silla de trabajo. Y lo primero que hice fue precisamente eso, poner una oficina de trabajo, no para ir a jugar porque no tengo tiempo. Y por otro lado, el que las mujeres vean en Roxana Baldetti a una figura femenina que está en un lugar de poder, pues obviamente es doble responsabilidad para mí, porque el 52% de la población es mujer. 6 de marzo pasado, por unas horas, presidenta en funciones de Guatemala. 6 de marzo, pues se fueron muy rápido. Yo le digo al presidente que salga más seguido, que no le voy a hacer, un poquito más en que el no cargo. Le voy a hacer como un ex vicepresidente que cuando ex vicepresidente que cuando regresaba ya tenía un gabinete completo. Gerente del ICS, sí, yo no lo voy a hacer. ¿Es difícil que el gabinete, por ejemplo, se acostumbre a ser coordinado, a ser instruido por una mujer? Yo creo que eso es ahí en cualquier lado. Yo me recuerdo cuando llegué al Congreso de la República, me pasaba exactamente lo mismo. Mis compañeros eran hombres y que una mujer fuera la jefa de bancada no era muy agradable. Sin embargo, yo fui 6 años jefe de bancada y no por una imposición. Fue porque ellos pidieron que yo continuara siendo jefe de bancada. Cuando vemos esto, parte del tema también es el equipo que se conforma. Sí. No todo el equipo necesariamente era parte del partido. Ese liderazgo dentro del partido ya se había ganado. Pero con este nuevo grupo que se integra al equipo, ¿cómo fue esa conformación, esa integración? Sigo ganándome liderazgo con ellos. Y es que primero estamos agradecidos con el equipo que logramos hacer. Realmente es un equipo comprometido. Es un equipo del cual podemos aprender también el presidente y yo muchísimo. Pero además es un equipo de gobierno que ha tenido mucho entusiasmo y que yo siempre a las 10 de la noche, que es cuando recojo compromisos, les digo que ya no levanten, que ya no pidan la palabra y siguen pidiendo la palabra. Entonces, a ver, a las 10 de la noche en la sesión de gabinete que se realiza los domingos, usted pregunta cuáles son los compromisos. El trabajo en la Junta de Gabinete para la vicepresidenta es recibir. Yo llevo el récord, digamos, como coordinadora de gabinete de la semana, a ver si se cumplió con lo que nos comprometimos todos. Y entonces en el transcurso de la semana estoy dando seguimiento a ver si se cumplió. Entonces le informo al presidente el día domingo qué se cumplió y qué no se cumplió. Pero también saco los compromisos de la próxima semana, para que tengamos que revisarnos el próximo domingo. Y entonces yo siempre le digo a los ministros, ya entre ellos se hacen bromas y dicen, el próximo que levante la mano, y ya nos queremos ir. Hoy se publicaba una nota en el diario El Periódico que se refería justamente a compromisos de gobierno en el marco de Hambre Cero. Por ejemplo, se hablaba de que en San Juan Atitlán, en Huehuetenango, se iba rápidamente a equipar el centro de atención permanente, el centro de salud, se iba rápidamente a iniciar la construcción de la carretera y se iban a tomar una serie de medidas más que a un mes después de que se hizo la promesa no han llegado. ¿Cómo se explica al gobierno que eso esté tomando tanto tiempo para ponerse en práctica? Bueno, primero porque, por eso le digo, una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella. Porque cuando usted se da cuenta del desorden financiero que dejaron el gobierno que terminó, pero además el desorden de instituciones que hay, pues el compromiso era llegar, pero resulta de que todavía tenemos dentro de la estructura gente que está acostumbrada a cada fin de mes recibir su cheque, pero no trabajar. Y mover esa rueda del gobierno nos ha costado porque nos dejaron emplazados a todos los ministerios, pero además nos dejaron topados de ceros onces
todos los ministerios. Entonces resulta explíquele eso a nuestro televidente. Ustedes sí, no pueden despedir a muchas personas que están en la administración. No, a nadie, no podemos despedir a nadie, a ninguna persona. Y dejaron a funcionarios que de alto rango 011, que en la historia de Guatemala no se había dado, porque además los puestos de confianza como ministros, viceministros y directores son puestos de confianza que deberían de poder el próximo gobierno, el siguiente gobierno, poderlo cambiar. Pues estos fueron hasta el primeros días de enero, todavía autorizaron sindicatos de directores en el Ministerio de Salud específicamente. Parte de todo este proceso, tenemos siempre al principio de cada gobierno una etapa, un periodo de tiempo en el que todo lo malo y lo que no se ha podido hacer es culpa del gobierno anterior. Sí, yo dije que ya no lo voy a decir. Pero eso es la pregunta, o sea, ¿en qué momento se puede empezar a asumir ya esa responsabilidad? Yo creo que no tenemos que tardarnos mucho porque el pueblo de Guatemala sabe perfectamente, no, pero es que además sabe perfectamente cómo nos entregaron el gobierno, y seguir repitiendo lo que ya todos saben como que no tiene sentido, y por eso los domingos el presidente siempre dice: excusas ya no se valen, ahora se vale trabajo. Entonces, y también hay que entender que la mayoría de los funcionarios nunca habían sido funcionarios públicos, y entender el aparato estatal y ver cómo funciona, pues en 61 días nadie va a sacar una maestría. ¿Y cómo reacciona el Ejecutivo cuando ve una nota como esta publicada en un diario y perciben la presión que existe desde la opinión pública? Citando a todos los funcionarios mañana a las 9. Citando a todos los funcionarios para que respondan ellos frente al presidente y la vicepresidente, que es lo que está pasando. Yo los cité el día de mañana a todos los responsables por orden del presidente para que me digan qué fue lo que pasó, porque él fue el que inauguró y a 30 días deberíamos de tener respuesta. Mañana están todos los funcionarios dándome respuesta de qué es lo que ha sucedido. Cuando vemos todo este tipo de temas, caemos el tema de seguridad rápidamente, que no solo era una oferta de campaña importante, pero es una necesidad sentida de la población. Las estadísticas siguen bajando, seguimos teniendo menos muertos cada mes que el mes anterior. Febrero terminó con un promedio de 15 homicidios diarios, ya abajo de los 17 que se dieron en enero. ¿Qué tipo de acciones creen que sí se están tomando, que están empezando a dar resultados, y qué es ya una dinámica que se traía dentro de esas estructuras? Y esta semana, licenciado, le quiero contar que vamos días de 7 y de 4, gracias a Dios. Hubo un día de 4 que fueron 3 en Izabal y ninguno en la capital, sino que fue en el interior y por temas de drogas, lamentablemente. ¿Ustedes llevan un conteo diario? Diario. ¿Y esa información mujeres, la recibe el presidente? El presidente y la vicepresidente? es lo primero que recibimos los dos. El folder que dice dónde murieron, cómo murieron, y quiero contarle, el presidente llama personalmente al encargado de esa comisaría y le pregunta que qué fue lo que pasó. Y nos han contabilizado inclusive cadáveres que han encontrado que ya solo son las osamentas, porque son y los contabilizan como muertos. Y lo sabemos porque el presidente se toma el tiempo, después de ver el folder, de llamar a cada uno de los encargados de esa área y decirle qué es lo que está pasando. Pues está el reporte de INACIF y está el reporte de PNC, que a veces hay que conciliar. Pero hemos hablado con INACIF para que conciliemos, porque lo que pasa es que INACIF pone, por ejemplo, que no son muertes violentas, pero son muertes que ellos de todos modos atienden, entonces lo toma como una muerte. Entonces, los cuadros que hemos estado haciendo ahora son completamente diferentes a los que estaba haciendo INACIF. Los son de ellos también, ¿verdad? Entonces dice cuáles son de muertes violentas, cuáles son por muerte natural, cuáles son por accidente, y entonces creo que llevamos un mejor control. Al inicio de su pregunta, Quique planteaba el hecho de que durante el último año y medio del gobierno anterior, el gobierno que les precedió, en realidad se empezó a producir un freno primero y luego un descenso de las muertes violentas en el país. Y lo que hemos visto a lo largo de este mes y medio, es en realidad lo que se ha podido contabilizar respecto a muertes violentas, es que ese ritmo se mantiene en términos generales dentro del marco en que lo traía el gobierno anterior. ¿Ustedes esperan que pueda mejorarse sensiblemente? Bueno, yo no le haré el crédito al gobierno anterior de la reducción de estos 30, 60 días. ¿Las cifras? Porque las fuerzas de tarea las hicimos en el gobierno de Otto Pérez Molina, no las estaban haciendo hasta el ellos. 14 de enero las cifras son bien claras y muestran que lograron frenar el número de muertes violentas e incluso empezaron a reducir de manera anual entre 500 y 600 muertes en los últimos 2 años. ¿Cuentas de quién? Y las cifras, son las cifras oficiales. Eso es lo que yo también les digo, ¿no? Pero es que depende cómo manejemos las cifras. Yo lo que le puedo decir es que, como bien lo decía el licenciado, el tema de la seguridad para nosotros es un tema prioritario, fue la oferta de campaña. Y quiero contarles que el presidente es el que está presente todos los viernes y todos los días, porque los viernes es cuando reúne a todos los jefes de fuerzas de tarea, a todos los ministros que tienen que ver, pero todos los días llama a los oficiales y llama también a los encargados de las comisarías para ver qué fue lo que pasó. Yo sí creo que vamos a lograr reducir muchísimo más el tema de las muertes por violencia. ¿Hay una cifra concreta? ¿Hay una meta en el corto plazo? El presidente siempre ha dicho que no
no quiere hablar de números porque hablar de números es ponerse uno mismo en la trampa. Y lo que vamos a hacer es que el pueblo de Guatemala realmente vuelva a ganar la confianza en poder salir a la calle y no dejarle la calle a los ladrones o a los bandoleros como han estado últimamente. Hablando de ponerse uno mismo la trampa, durante campaña se hizo mucha la discusión de que si se había ofrecido no subir impuestos o subir impuestos, hacer el pacto fiscal, qué significaba eso o no. En los primeros 30 días, en una gestión muy rápida, se logra aprobar la actualización tributaria. Sí. Y se empieza a manejar de que es un impacto muy fuerte hacia el principal votante del Partido Patriota. ¿Qué le pueden decir a ese votante? Bueno, primero, nosotros nunca dijimos que no íbamos a subir, dijimos que había que hacer un pacto fiscal que no ha terminado, porque de verdad un pacto fiscal abarca muchísimas cosas. Yo no creo, y yo creo que algunos analistas han dicho que es a la clase media la que vamos a dañar. Obviamente aquí todos vamos a pagar impuestos y quiero contarle que los que más tienen más van a pagar. Unos dicen los favorecieron con que les bajaron de 31 al 25. Pero no es cierto, porque ahora sus ganancias están grabadas y lo que nunca habían hecho, ya no hay timbres, ahora tienen que pagar. Entonces ellos van a pagar más y por supuesto todos los que querramos seguridad, que querramos hospitales, tenemos que pagar un poquito. En empleos sin calidad de dependencia se aumenta casi en 400.000 personas los que van a pagar impuestos adicionales. Sí, pero que no pagaban antes. Por eso, que no pagaban antes. Yo creo que para que tengamos un mejor país hay que pagar impuestos. ¿Usted está satisfecha con esa reforma que se produjo? Bueno, quiero contarle que en lo único que yo no estaba satisfecha, que fue lo que se paró discutiendo al final, fue lo de los vehículos, porque yo lo había peleado del otro lado. Entonces yo les decía, me parece injusto que hagamos lo que yo peleé del otro lado, y por eso fue que se logró conciliar. Estamos hablando de I-prima, de la primera matrícula. Pero logramos conciliar con ellos los porcentajes y creo que quedamos todos conformes. Y el tema de la circulación de vehículos, porque sí, mucha gente obviamente tendría que pagar el doble ahora de tasa de impuestos. Sí, pero lo conciliamos también con ellos porque creíamos que para que tengamos de verdad, tenemos una red colapsada de vial, y si queremos levantarla, pues todo eso se necesitan recursos. Tenemos que ir al primer corte. Al volver vamos a hablar un poco acerca de las giras también que ya ha hecho, los viajes que ha hecho la señora vicepresidenta, y en particular hablar un poco acerca de la despenalización, esta propuesta, la cumbre de Cartagena y el seminario del 24 de marzo que se va a cabo acá. Yo quiero hablar de la interpelación del líder también. También. Vamos a volver. Vamos al corte, volvemos en un minuto.